Cuando yo tengo un circuito eléctrico o electrónico, necesito de equipos para medir el voltaje y la corriente que está pasando a través de ellos. Entonces, miremos, en nuestro caso, vamos a usar dos equipos, uno que es el amperímetro. El amperímetro permite medir la corriente. Vamos a colocar una letra A en el amperímetro, y el voltímetro, que me permite medir el voltaje. Entonces, cuando yo tengo un circuito, vamos a mirar el circuito. Una resistencia. Por ejemplo, el circuito esto tiene un voltaje B, una resistencia R. El circuito que tengo ahí no va a circular corriente porque el circuito no está cerrado. Entonces yo lo cierro y va a circular una corriente de tal modo que B es igual a I por R. Entonces, ¿yo cómo voy a medir, por ejemplo, el voltaje? El voltaje lo tengo que medir colocando el voltímetro entre qué puntos quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la diferencia de potencial entre los puntos A y B, tengo que colocar el voltímetro entre los puntos A y B. Si yo quiero medir entre el punto y el punto D, entonces coloco el voltímetro, vamos a hacerlo más grande, coloco el voltímetro entre el punto A y el punto D. Si nos fijamos, el punto A y el punto D es el mismo para los dos. En ese caso, en el circuito, los dos voltímetros B1 y B2 deberían estar midiendo el mismo potencial o el mismo voltaje. Entonces, antes es, primero, en el voltímetro se tiene que colocar en paralelo. Segundo, la impedancia de entrada. ¿Qué quiere decir la impedancia de entrada? La resistencia que ofrece el voltímetro es tan grande. O sea, vamos a suponer que la resistencia del voltímetro es igual a infinito, para que la corriente no se vaya por aquí, sino que se vaya por la resistencia y no afecte para nada mi circuito. Ahora vamos con el amperímetro. Entonces, el amperímetro, para medir corriente, hay que hacerla pasar por el equipo. ¿Qué quiero decir con hacerla pasar? Yo tengo mi fuente, yo tengo la resistencia, y entonces por este circuito va a pasar una corriente según la ley de... Entonces tú tienes un voltaje, una resistencia R, y entonces es, digamos, un error conectar el amperímetro de esta manera. Primero, porque yo quiero medir cuál es la corriente, y la corriente hay que hacerla pasar por el amperímetro. Y segundo, resistencia tan pequeña que la corriente se va a ir a través de él, y entonces por la resistencia no va a pasar corriente. Entonces yo estoy cambiando las condiciones del circuito y no estoy midiendo la corriente real del circuito. Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de medir paralelo, siempre se tiene que medir en forma serial. ¿Qué quiere decir en forma serial? Entonces, en forma serial, está conectado acá, es cuando yo llego, abro mi circuito y le meto en él el amperímetro para medir la corriente que pasa por él. La corriente que pasa por el amperímetro tiene que ser la misma que pasa por la resistencia y que está pasando por la fuente de voltaje. El amperímetro, les decía, tiene que tener una resistencia tendiendo a cero
para que el amperímetro no afecte para nada el circuito, o sea, el voltaje del circuito.